Hola, soy Ariadne Natalie. Me dedico a la terapia en primer lugar y también muy seguido, y al lado soy formadora vivencial, sobre todo experta en enneagrama y en personología. El objetivo de esta pequeña presentación con los lectores del blog es poderle presentar de una manera genuina, de una manera espontánea, de una manera práctica y visual, el trabajo de una de las grandes disciplinas a las que me dedico dentro de la terapia, que es la kinesiología. La kinesiología es la ciencia holística en el cuerpo y estudia todos los índices de estrés que están impactando, digamos, tu memoria corporal. Muchos de ustedes me imagino que se habrán preguntado, se están preguntando qué es eso de la kinesiología. De hecho, a mí no han parado de preguntármelo desde que me dedico a ello, con lo cual creo que es de suyo empezar por una definición clara que les ayude sobre todo a interactuar conmigo como terapeuta. Vamos a ver, la kinesiología, sin más, es la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo. Cuando hablo del movimiento en el cuerpo, no estoy hablando de un movimiento académico, artístico, estoy hablando del movimiento de vida, es decir, cómo te mueves tú por la vida. Por lo tanto, a través del test muscular o del sistema muscular, la kinesiología lo que intenta es identificar los factores de estrés que inhiben esos procesos de adaptación, de cómo tú, digamos, te adaptas al medio, al entorno, a la situación que estás viviendo, e incluso esos movimientos de vida que estás estableciendo o estás queriendo hacer. Además de ello, corrige desequilibrios musculares, trastornos nerviosos, emocionales y psicológicos, detecta alergias y deficiencias nutricionales. Otra de las grandes cosas que hace el test muscular como una técnica de retroalimentación entre el cuerpo y el cerebro es acceder a toda la información vinculada a las experiencias de vida almacenadas en la memoria corporal. Esto es interesante porque cuando estás viviendo un asunto que te estresa muchísimo y llevas mucho tiempo anclada, tu conciencia está anclada en ese asunto, no sabes cómo salir, tu movimiento está atrapado, hay algo que te impide sacar lo mejor de ti. Evidentemente el conectar con cómo tu memoria corporal ha almacenado esa experiencia o ha registrado o ha percibido o ha respondido de manera emocional a ese estrés es fantástico, porque te da la posibilidad de liberarlo y da la posibilidad de liberar el movimiento y la energía que necesitas para poder hacer los cambios que tú quieres. Bueno, voy a pasar a explicarles los primeros pasos dentro de una estructura, de una sesión de kinesiología. Lo primero que suelo hacer como terapeuta cuando una persona me pide o me demanda ayuda es lógicamente una entrevista. La importancia de la entrevista dentro de una estructura de sesión de kinesiología para mí básicamente es muy importante porque me permite hacerme con un historial de la persona, sobre todo de los antecedentes, de toda esa andadura que esa persona ha podido recorrer en torno a la situación, problema que trae, y me permite sobre todo evaluar conjuntamente con la persona los distintos contextos potenciales de estrés que pueden estar vinculados a la situación que trae. Aparte de eso, sí que entiendo que cuando una persona expresa su problema, también le estamos dando la oportunidad, mediante la escucha neutra y la escucha activa, a que la persona pueda darse cuenta de cómo percibe esa situación que está viviendo bajo estrés. Con lo cual nos permite hacer una devolución, hacer un feedback, donde esa persona pueda hacerse una configuración de cómo está ante lo que vive, ¿no? Y de cómo le está inhibiendo su proceso de adaptación al mismo. Una vez lógicamente que tenemos todo esto,
que hemos definido también un poquito cuáles son los puntos clave de ese proceso de inhibición o ese proceso de impedimento que está sufriendo la persona, lo que desarrollamos es una cosa terapéutica o un planteamiento terapéutico muy interesante, y es el tema de elaborar con ellos una meta, un objetivo. ¿Por qué? Pues porque no basta con que la persona nos cuente cómo está, también es interesante llevarla hacia dónde quiere ir. Lógicamente, cuando movemos a la persona, aunque sea mentalmente o emocionalmente, hacia dónde quiere ir, automáticamente cuando tocamos el cuerpo, desde esos test musculares que después explicaré, es como tenemos la manera práctica y desde un lenguaje corporal y directo, cómo podemos extraer ese estrés impactado en el cuerpo. Bueno, voy a explicar otro pasito más dentro de la estructura de una sesión. Voy a explicar básicamente cuáles son nuestras herramientas básicas en las que como terapeuta me suelo apoyar. Una de ellas es el lenguaje corporal, es decir, me interesa mucho analizar, evaluar conjuntamente con la persona cómo está su postura ante esa situación problema, pero corporalmente hablando, es decir, dónde están los bloqueos, dónde están las corazas musculares, dónde está interrumpida la energía en el cuerpo, que está expresando de alguna forma cómo esa persona se está defendiendo de esa situación bajo estrés. Otra de las grandes herramientas básicas es el test muscular. Yo sé que el test muscular apenas se ha oído hablar de él, pero es una maravilla porque no solo nos permite equilibrar la estructura muscular, básicamente en los principios de la kinesiología en los años 60-70 se utilizaba bastante como una equilibración energética y física, pero gracias a la evolución y a la investigación que ha habido en los años posteriores, sí que podemos ya empezar a hablar de que el test muscular es una puerta de entrada para acceder a todo tu campo de memoria corporal, donde tienes almacenada toda la experiencia de vida. Y cuento esto porque si tú traes una situación problema que la intentamos equilibrar e intentamos defusionar el estrés vinculante, como kinesiólogo y terapeuta lo que hago es, a través del test muscular, acceder a tu pasado, a acceder a la causa que ha originado todo, desde donde empezó a originarse ese estrés. Con lo cual estoy trabajando con todo el espectro temporal, con el pasado, con el presente, incluso con tu visión de futuro. Esto es interesante porque estamos trabajando en distintos momentos cómo se ha desenvuelto esa situación bajo estrés en ti y qué es lo que se mueve cuando te intentas enfocar cara al futuro, con un nuevo movimiento, con una nueva respuesta de ti y sobre todo con una nueva actitud mental. Por lo tanto, el test muscular te va a ayudar a liberar las causas que te vinculan bajo estrés a esas defensas psicocorporales que provienen de tu personalidad y de tu carácter, porque lo que intentamos es desactivar todas las cadenas de los circuitos musculares que están bajo estrés.